La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Santiago Salazar, es coordinador jurídico de la Asamblea Nacional. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimada periodista. Buenas tardes a todos los ciudadanos que escuchan este medio de comunicación. Gracias por estar con nosotros, doctor. El asambleísta de UNES, Fausto Jarrín, aseguró que el uso de funcionarios públicos para su propio beneficio, así dijo, el propio beneficio de la presidenta de la Asamblea, se constituiría como un abuso de los recursos del Estado. El señor abogado no es abogado de Guadalupe Llori, es el abogado de la Asamblea Nacional. Si ella quiere presentar denuncias, que contrate a su propio abogado. Así fue como dijo el asambleísta. ¿Ha actuado usted en defensa de los derechos personales de la señora Llori? Muy buena su pregunta. Justamente ese es el tema de fondo. No he actuado como abogado de temas personales de la presidenta Guadalupe Llori. He actuado como procurador judicial de la presidenta Guadalupe Llori, que son temas muy diferentes. No sé si es que el señor Fausto Jarrín, asambleísta, es abogado, pero si no conoce la diferencia entre lo que son temas de orden personal y lo que son temas de orden institucional, cuando se tiene una dignidad y una autoridad que es diferente ser asambleísta que autoridad de la Asamblea Nacional, obviamente se caen este tipo de denuncias. A ver, doctor, pero ¿no debería el procurador jurídico defender los derechos de la Asamblea Nacional, no de su presidenta? Tengo dos procuraciones y eso yo lo he explicado muchas veces. A ver, pero se pone en duda nuevamente, doctor, por eso le vuelvo a preguntar. Con todo gusto. A ver, yo soy procurador judicial de la Asamblea cuando actúo en representación de la representación legal que le corresponde a la presidenta de la Asamblea Nacional a título del todo el organismo que sería la función legislativa. Y hay una delegación especial para actuar como procurador judicial de la presidenta de la Asamblea que está en el numeral 19 del artículo 12. Mientras que la primera que acabo de referir está en el artículo 12, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto se debe a los cambios que se dieron en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que motivó justamente que en diciembre del 2021 haya habido un cambio dentro del orgánico funcional de otras dependencias, entre esas la coordinación jurídica, que hoy depende directamente de la presidencia de la Asamblea Nacional, cosa que no ocurría antes, razón por la cual obviamente se da este tipo de elucubraciones públicas. ¿Le plantea esta ley de la función legislativa algunos límites que sean claros para los deberes del procurador? Obviamente hay funciones dentro de la Procuraduría de la Asamblea Nacional, pero bajo ningún sentido existe una previsión para lo que se está haciendo. Tanto es así que los jueces han dado paso al tema. Le comento que inclusive en la acción de protección de ayer, la misma jueza constitucional, más allá de lo que desechó la acción de protección, en su análisis hizo justamente mención a esto y lo dijo claramente: deben capacitarse internamente los asambleístas respecto del nuevo orgánico funcional de la Asamblea Nacional. Lo dijo taxativamente. Eso quiere decir que hay bastante desconocimiento al interior y bueno, es hasta razonable y comprensible. Es una ley nueva y es un reglamento nuevo y es un periodo de administración legislativa nueva. Abogado, mi intento es tratar de aclarar para la ciudadanía justamente el tema y la disputa que se ha generado dentro de la Asamblea Nacional. Usted ha patrocinado a Llori en al menos 2 acciones judiciales impulsadas frente a los intentos de evaluar por incumplimiento de funciones. Un pedido de medidas cautelares ya revocadas para frenar un cambio del orden del día que intentaba justamente crear una comisión multipartidista para su evaluación, una acción de protección ya rechazada que buscaba revertir la calificación de una denuncia en su contra. De estas denuncias se puede evidenciar que usted en estos procesos ha actuado para defender particularmente a Guadalupe Llori. Bajo ningún concepto. Estoy defendiendo a la presidenta de la Asamblea Nacional. Una cosa, una situación jurídica es la señora abogada Guadalupe Llori y otra cosa, otra situación jurídica es la presidenta de la Asamblea Nacional, abogada Guadalupe Llori. Y hay que tomar en cuenta algo, mi estimada periodista, no se ha hecho ninguna demanda o acción constitucional respecto de órganos de la Asamblea Nacional. Ahí habría una limitación. Aquí estamos hablando que el legitimado activo para fines de ciudadanía, el demandante o el actor, es la presidenta de la Asamblea Nacional, mientras que los legitimados pasivos o demandados
son los asambleístas, cuya representación yo no ostento. Sin embargo, se plantea que parte de su trabajo está haciendo en este momento impedir que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, sea evaluada por la comisión ad hoc. ¿Es así? Bajo ningún concepto. Lo que sucede es que las personas o los asambleístas que de alguna manera sienten esa situación es porque no logran conseguir sus metas políticas. Quieren incumplir la ley. Yo soy el coordinador jurídico, mi obligación, que está en el reglamento orgánico funcional, que está en la misma Constitución, no solo para mí, sino para todos los ciudadanos y obviamente para los asambleístas, es cumplir y hacer cumplir la ley. Y si, por ejemplo, se digo a través de la corrección jurídica de que se violentaron los 3 días de plazo por los cuales el CAL se asumió la competencia de la presidenta, tengo que decirlo. Y si eso les molesta en la carrera y en el frenesí por destituirla a la presidenta, pues obviamente es un tema institucional. Hay que tomar en cuenta que lo que yo hago no lo hago en forma personal, sino institucional. Si el coordinador jurídico está diciendo que hay una calificación errónea desde el punto de vista legal, cuando presenta una denuncia al asambleísta Luis Esteban Torres, y luego reconoce como Luis Esteban Torres, como es lógico, natural, es hasta básico entender el hecho de que se trata de 2 personas distintas. Pero si eso les molesta, pues ¿qué puedo hacer yo? Simplemente mi función. A mí nadie me va a ayudar cuando yo salga de la Asamblea Nacional respecto del incumplimiento de mis funciones. Estaba leyendo algunos comentarios al respecto de los asambleístas, principalmente de UNES, como Viviana Veloz, que dijo lo siguiente: Santiago Salazar ha comparecido para defender los derechos personales de Guadalupe Llori y no los derechos institucionales de la Asamblea Nacional. ¿Por qué no defendió usted el proceso, por ejemplo, de evaluación a Llori, si era lo que la mayoría de la Asamblea estaba buscando? La evaluación, bajo ningún concepto podía defenderlo. Si la evaluación no existe en nuestra ley, no existe en nuestra legislación. Eso fue un concepto equivocado, queriéndose saltar desde el inicio los informes del Procurador General del Estado. Si no, hagamos un poco de remembranza del tema. Quisieron primero, en el Pleno de la Asamblea Nacional, conformar la comisión pluripartidista, a pesar de que existía un informe vinculante del Procurador General del Estado. Y eso, previo a eso, hablaban de una comisión de evaluación. Por favor, jurídicamente lo único que existe de evaluación para los asambleístas y para la presidenta es la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y el Consejo de Participación Ciudadana es el organismo que puede evaluar a los asambleístas a través de la rendición de cuentas. De ahí internamente no se lo puede hacer. Es totalmente equivocado y errado. Entonces, ¿cómo yo, como coordinador jurídico, que soy el que manejo el tema legal dentro de la Asamblea Nacional, puedo permitir que se hable de una evaluación que no existe en la ley, bajo ningún concepto? Doctor, ¿usted considera que tiene independencia de la presidenta dentro de sus funciones? Totalmente es así. Hay muchas cosas que obviamente hay que coordinar con presidencia, pero mis criterios que han sido utilizados en el Pleno, en el CAL, en las comisiones, los diferentes órganos de la institución, siempre han sido acogidos con mucho respeto. Lo que sucede ahora, actualmente, es el hecho de que hay un choque político y obviamente los sectores políticos no tienen agrado respecto de mis criterios, que son totalmente objetivos. Esta, entiendo, es, corrígeme si no es así, la tercera denuncia que llega a la Fiscalía en medio de esta pugna del Legislativo. La primera fue interpuesta igualmente por UNES en contra de Llori por tráfico de influencias. La segunda por Llori en contra de los 81 asambleístas por el presunto delito de incumplimiento de decisión de autoridad competente. ¿Defenderá usted a Llori dentro de las denuncias hechas por parte de miembros del mismo legislativo? Bueno, respecto a lo del tráfico de influencias, yo no he conocido absolutamente nada, tampoco lo he visto dentro de la Asamblea Nacional, y si son denuncias externas en contra de la presidenta, ese es otro tipo de situación. Habría que analizar en qué términos está esa denuncia para que la presidenta asuma su defensa, de ser así el caso. Obviamente no las conozco, mal podría pronunciarme al respecto. Y con lo que está sucediendo, ¿cuál es la situación ahora de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori? ¿Ella va a tener que enfrentarse a la evaluación de la Asamblea en este momento? Bueno, hay que tomar en cuenta que la acción de protección fue negada el día de ayer. Obviamente fue negada no por el hecho de violaciones legales, más bien el análisis que hizo la jueza fue muy correcto en el sentido de que hubo la violación de los 3 días a los que se referencia hace un momento, que los cambios del orden del día obviamente se dieron dentro de la competencia ajena, que fue lo que motivó
la denuncia de usurpación de funciones de algunos miembros del CAL en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué desechó la demanda de acción de protección la señora juez? Es básicamente porque ella considera que hay otra vía, como es el contencioso administrativo, por un lado, y la Corte Constitucional, por otro lado. Situación contradictoria desde mi punto de vista, o es lo uno o es lo otro, pero así lo asumió la jueza, más allá de lo que nosotros teníamos y sabíamos de alguna manera de que iba a fallar en contra de la presidenta, por unos bemoles que en los próximos días van a ser públicos. Pero básicamente, respondiendo a su pregunta, obviamente el tema de fondo es que la presidenta va a someterse al tema de la comisión pluripartidista y presentar las pruebas de descargo hasta donde yo conozco. Es decir, finalmente va a tener que ser evaluada. Siendo interna de la institución, justamente siendo interna de la institución, obviamente ahí la presidenta defenderá su posición. Ahora, ¿cree que no sería mejor no sé, sugerirle a la presidenta de la Asamblea que, como dicen algunos asambleístas, ella contrate un abogado particular para este tipo de demandas y que usted se haga a un lado? Bueno, es la decisión de la presidenta. Yo actuaré conforme a derecho. Cuando pueda hacerlo, lo haré. Cuando no pueda hacerlo, no lo haré. Pero esa decisión de contratar o no abogados no me corresponde a mí, estimada periodista. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado y por darnos luces un poco de lo que está sucediendo dentro de la Asamblea, que no para de generar conflicto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por este gentil espacio. Buenas tardes. Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional.